para que puedan, gracias Ani, empezamos a grabar, para que puedan tenerlo a mano y puedan tener algunas herramientas concretas. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre proyectos sociales y algunos de sus componentes. Les pedimos que traigan papel y lapicera y algunas cosas pensadas, algunos problemas y oportunidades que encuentran en su comunidad, en la localidad donde trabajan, porque la idea es que el encuentro de hoy sea un poco más dinámico y podamos hacer algunos ejercicios, cada uno desde donde esté, pero como para ir bajando un poco a tierra algunas de las ideas que vamos a compartir hoy. Antes de empezar con el... Me silenciaron. Sí me gustaría preguntarles, tremendo cómo empezamos el taller, sí me gustaría preguntarles si pudieron entrar al sitio del programa de fortalecimiento, si pudieron recorrerlo, si están encontrando las bases y condiciones, el formulario. Yo ahora voy a compartirles pantalla para que lo miremos juntos rápidamente. De todas maneras, voy a dejar también en el chat el mail de consulta, para que si cualquier cosa que se les ocurra puedan escribir. Les comparto pantalla, por favor me avisan cuando se vea. Ya se ve. Perfecto. Bueno, acá están viendo el sitio web del programa de fortalecimiento CGC, la edición 2022, van a ver que acá hay un botoncito que dice edición 2021, acá van a poder conocer a las organizaciones y proyectos que estuvimos acompañando en la edición del año pasado. Si van un poquito para abajo, van a poder recorrer el sitio, acá van a encontrar qué es lo que nos proponemos hacer, un poco de resumen del marco temporal, de para qué, a quiénes está dirigido, qué organizaciones se pueden presentar, y pueden compartirnos sus proyectos. Y lo que más nos interesa que puedan ver es, por un lado, esta sección de capacitaciones que hablábamos recién. Cada uno de los encuentros que tengamos va a ser cargado acá. Como ven, el taller 1, que fue el jueves pasado, ya está disponible, y si hacen clic en este botoncito, van a poder verlo desde YouTube. Acá tienen las etapas del programa de fortalecimiento, con algunas de las fechas más importantes para que las tengan en el radar. Son los encuentros de capacitación que estamos teniendo, el cierre del formulario a través del cual vamos a poder recibir los proyectos que ustedes nos quieran compartir, y esto es muy, muy, muy importante y les recomendamos que lo vean en profundidad. Van a ver que hay una sección que se llama 3 pasos para compartir tu proyecto, y acá dice, descargar las bases y condiciones. Las bases y condiciones son los requisitos que tienen que poder cumplir, o qué proyectos pueden compartirnos, qué organizaciones se pueden postular, hasta cuándo hay tiempo para presentar proyectos. Si hacen clic en donde dice bases y condiciones, les va a abrir un documento, como el que me está abriendo a mí, a veces tarda un poquito en cargarse, y es un documento que explica todo lo que acabamos de compartir. Si hacen clic acá, en descargar y leer las guías para presentar los proyectos, van a encontrar un manualcito que les hicimos para que se orienten de cómo es el formulario en el que van a tener que completar. Es un formulario online, es un formulario digital, donde van a tener que completar aquel proyecto que nos quieran compartir. Pueden compartir todos los proyectos que tengan ganas, pero el comité de evaluación solamente va a poder decidir sobre uno de cada organización, de aquellas organizaciones que resulten seleccionadas, con lo cual les sugerimos elegir un muy buen proyecto y compartir ese, porque va a ser mejor también para ustedes, para que no requiera tanto esfuerzo. Si recorren esta guía van a encontrar algunas informaciones clave sobre el formulario y algunos print de pantalla, algunas capturas de pantalla con secciones del formulario para que se orienten en qué es lo que les estamos pidiendo que completen y en qué formato en cada una de las preguntas. Y por último, acá tienen el enlace a el formulario online. Si hacen clic acá, van a ir a una página de un formulario en donde ya van a poder empezar a compartir y completar con el proyecto que quieran que veamos, ¿sí? Básicamente es eso, pero les sugerimos leer muy bien las bases y condiciones y la guía para presentar proyectos, porque ahí se resuelven muchas de las dudas que pueden estar teniendo.
y los invitamos, como pasó la otra vez también que lo comentamos, a tomarse tiempo para presentar una iniciativa. Nosotros no vamos a evaluar las iniciativas que lleguen antes, ni las vamos a apuntar mejor, ni ninguno de esos criterios va a ser tenido en cuenta, sino el proyecto que ustedes presenten. Con lo cual, los invitamos a pensar, a reflexionar, a aprovechar estos espacios para saldar dudas, a aprovechar estos espacios para profundizar también en los proyectos que ustedes vienen desarrollando y en cómo se pueden fortalecer, si hay algún modo que encuentran de fortalecerlo. ¿Sí? Cualquier duda la podemos ver un poquito al final de este espacio, y si no también en el mail de contacto, acá también lo tienen en consultas, pueden escribirnos por un formulario o nos pueden escribir directamente un correo a enlacelocal@fortalecimientocgc.com, y ahí estamos a disposición de lo que quieran preguntarnos, estamos para ello. ¿Sí? Ahora sí, sigo compartiendo pantalla, vamos a empezar este encuentro. Lo que les pido también, veo que están todos silenciados, pero lo que les pido también es que mantengan sus micrófonos silenciados. Por supuesto que si alguien quiere comentar algo, compartir algo, puede levantar la mano, puede escribir en el chat, y en el momento en el que eso pueda ser oportuno para que lo podamos conversar entre todos, lo vamos a sacar a la luz, y por supuesto que al final del taller también vamos a tener un espacio para compartir dudas, preguntas y demás, y poder generar un intercambio más grande. Pero mientras tanto, y para evitar los ruidos de fondo que a veces tenemos, les pedimos que por favor silencien sus micrófonos. ¿Sí? Bueno, como decíamos al principio, este encuentro es el encuentro número 2, hoy vamos a hablar de proyectos sociales, es el primero de 3 encuentros en el que vamos a hablar de proyectos sociales. Un poco la agenda que vamos a manejar durante este encuentro es, en primer lugar, tratar de definir de manera conjunta qué es un proyecto social, y después vamos a pasar a hablar de algunos de los componentes principales que son necesarios para que podamos diseñar un proyecto, ¿no? Y que todos estos componentes después se les van a pedir en algunos campos del formulario que les compartíamos recién. Vamos a la primera pregunta que nos trae hoy, que es: ¿qué es un proyecto social? Vamos a empezar tratando de responder esta pregunta entre todos y todas, y para eso les voy a pedir que ingresen a este sitio. Pueden entrar desde el teléfono o desde la computadora. Es www.menti.com, acabo de mandarlo por el chat, y el código es 7617-1136, también acabo de mandarlo por el chat. Lo que les voy a pedir es que ingresen a ese link, que pongan ese código, y les va a aparecer una pregunta que es: ¿qué es un proyecto social? Vamos a tratar de responderla rápidamente usando entre 1 y 3 palabras, las primeras que se les vengan a la mente. Voy a dejar de compartir un momento. Acá recuerden que no hay nada que esté bien o esté mal, es un espacio para compartir y para intercambiar, así que lo que se les ocurra está perfecto. Si puede ser, Dora, Jime, compartamos nuestras ideas acá, así las podemos ver entre todos. Menti.com 7617-1136. Comunidad, colectivo, ayuda, trabajo, conocimiento, real, idea. Más allá de uno, inclusivo, oportunidad. Participación, equipo. Solución práctica concreta. Problemática social.
evaluación para la comunidad. ¿Qué otras cosas se nos ocurren? La idea es que compartan lo que ustedes consideran es un proyecto social en el Menti, en esa página que Meli les dio. Pueden entrar en esa página desde sus celulares y ahí ponen el código y ahí pueden escribir lo que están poniendo en el chat de Zoom para que aparezca en la pantalla como estamos viendo. Gracias. Bueno, vamos a darnos 30 segunditos más a ver si alguien más quiere compartir sus ideas. Buenísimo. Ahí las palabras que aparecen más grandes son las palabras que más se repitieron, ¿no? Y es interesante porque hay muchas de estas palabras, no solamente las que más se repitieron, todas que hablan de la comunidad, que hablan de un problema, que hablan de algo que va más allá de uno, ¿no? De involucrarse, de trabajar para otros y para otras, de una idea que tenemos, de un futuro, de ayudar, de educar, acciones sociales, trabajar con otros también, no trabajar solos, trabajar en equipo, alguna solución, ¿no? Todo esto, o un poco de todo esto, es de lo que se trata un proyecto social. Ahí me aparece un dibujo en pantalla. Me gusta, esto es un ejercicio creativo. Un proyecto social, vamos a decir que parte, como muchos de ustedes identificaron, de una situación inicial, ¿no? De un punto de partida, que es aquel punto de partida en el que estamos hoy. Es eso que llamamos diagnóstico, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablábamos también en el encuentro previo, un análisis de la realidad en la que estamos, una identificación de aquellas cosas de esa realidad que no nos terminan de convencer, que no nos terminan de gustar, y por las que queremos trabajar de manera conjunta con otros, con equipos, en pos de un bienestar mayor de la comunidad o de aquellas personas u organizaciones con las que solemos trabajar. Esa situación inicial, ese diagnóstico, encuentra dos posibles situaciones que están un poquito más adelante en el tiempo. Una situación que vamos a decir que es una situación futura, que tiene que ver con esta tendencia histórica, con esto de si yo no hago nada diferente, si nosotros no hacemos nada diferente de lo que venimos haciendo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, probablemente, si hoy hay un problema en la comunidad y en el barrio donde trabajamos o donde vivimos, lo más probable es que si nadie hace nada distinto por eso, esa situación se sostenga en el tiempo o incluso sea peor, ¿no? Digo, en general los problemas sociales se resuelven porque nos involucramos, no se resuelven por magia. Pero hay otra situación posible, esa otra situación que digo que está un poquito más adelante en el tiempo, que es la situación que vamos a llamar deseada. Es decir, hoy estamos en una situación, analizamos nuestra realidad, vemos cuáles son los problemas que existen en los territorios, comunidades, barrios donde trabajamos y nos imaginamos una tendencia distinta, nos imaginamos otro futuro que puede ser posible gracias a que hagamos algo distinto. Una situación que es la que nos gustaría ver en un futuro, no la que sucedería de todas maneras, sino aquella que nos gustaría ver, la situación deseada. Hay una brecha entre esa situación futura y esa situación deseada que estamos imaginando. Como decíamos recién, los problemas que existen hoy, si no hacemos nada distinto a lo que venimos haciendo, van a seguir existiendo o van a agudizarse en un futuro. La situación deseada lo que propone es que esos problemas o no existan o sean más chiquititos de lo que son hoy. Lo que vamos a tratar de hacer, y acá es donde entra la palabra proyecto social, es pensar, diseñar, una estrategia concreta que nos permita alcanzar esa situación deseada, que nos permita acortar a lo más chiquitito posible esa brecha entre lo que nos imaginamos que podría llegar a suceder si no hacemos nada distinto, esa situación futura, con aquello que podría suceder si hacemos algo diferente, si apostamos a una transformación. Por eso decimos que el proyecto social es una estrategia, es una herramienta de intervención, no es un fin en sí mismo. Lo que está buscando el proyecto social es alcanzar la situación deseada. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Ese es
Ese es el punto al que queremos llegar, transformar la realidad. ¿A partir de dónde? A partir de lo que identificamos como la situación actual y algo que no nos gusta. Entonces el proyecto lo que nos va a ayudar, un proyecto social, lo que nos va a ayudar es a identificar cómo podemos transformar esa realidad que no nos gusta y nos va a ayudar a llevar adelante acciones concretas que nos permitan alcanzarla. Ahora, cuando nos preguntamos de dónde surge un proyecto social, no solamente qué es un proyecto social. Un proyecto social, decíamos recién, es una herramienta, es un instrumento que nos va a permitir transformar algo que no nos gusta de la realidad o que no nos conforma de la realidad en la que trabajamos y vivimos todos los días. En general, o muchas veces, lo que nos pasa es que los proyectos sociales surgen desde la idea, ¿no? Nos levantamos como un momento eureka, se nos prende la lamparita y decimos, tenemos que hacer esto, ¿no? Pero muy pocas veces, y esto nos pasa en diferente medida, ¿no? Cada uno acá se sentirá más o menos identificado, pero sí lo que nos pasa en muchas ocasiones es que a esa idea no le asignamos un porqué, es decir, pensamos la idea, se nos ocurre una idea, como digo, se nos prende la lamparita de algo que estaría buenísimo llevar a la práctica, pero no nos preguntamos en qué medida eso se relaciona con un problema que existe en nuestra comunidad o en nuestro territorio. En qué medida eso se justifica, ¿no?, por la realidad en la que vivimos. Entonces, acá lo que los invitamos es a pensar que un proyecto social puede surgir desde muchos lugares, pero los proyectos sociales que más impactan son aquellos que de alguna manera mezclan estas cositas que listamos acá, ¿no? Por un lado, nuestra creatividad, nuestras ganas de transformar la realidad y nuestros momentos de se nos prende la lamparita, se nos ocurren cosas nuevas, se nos ocurren cosas diferentes que las que veníamos haciendo. Eso hay que aprovecharlo y eso es un impulso muy importante, no solo para diseñar un proyecto, sino para llevarlo adelante. Ahora, a esa creatividad y esas ganas, lo que le vamos a sumar es el análisis. ¿Qué significa esto de el análisis? Le vamos a sumar una mirada que nosotros vamos a poner en las comunidades donde trabajamos, una mirada que nos haga preguntas, y que no necesariamente nos devuelva respuestas totales, ¿no? Pero que nos haga preguntas y que nos permita entender y analizar en mayor profundidad cuáles son aquellas cosas que ocurren en nuestra comunidad, con quiénes ocurren esas cosas, a quiénes afectan estas situaciones negativas, estos problemas. Vamos a mezclar ese análisis, esa creatividad y esas ganas con las opiniones, los conocimientos, los saberes, las valoraciones de la propia población con la que trabajamos. Es importante que preguntemos y reconozcamos la voz de quienes se ven afectados por esos problemas, porque en muchas ocasiones nos ayuda a entender mejor sus vivencias, a entender mejor el modo en que esos problemas les afectan, a entender mejor si son un problema o no, porque muchas veces pasa que nosotros miramos un problema como organizaciones sociales y quizás la población que se ve afectada no lo ve como un problema, con lo cual hay que trabajarlo. Y vamos a sumar a eso también cuáles son los recursos disponibles o las oportunidades que tenemos para llevar adelante nuestra intervención. Puede ser un recurso económico, puede ser un recurso material, puede ser que identifiquemos que hay otras organizaciones cerca nuestro trabajando temas parecidos o temas que se podrían complementar. Todo esto son oportunidades que nos van a ayudar a analizar mejor, a entender mejor la realidad en la que estamos tratando de intervenir con nuestro proyecto social y a acelerar de alguna manera nuestra creatividad. Y por último, y no menos importante, lo que vamos a tratar de combinar acá es la experiencia, la trayectoria, los aprendizajes de lo que ya venimos haciendo. Hace mucho, hace poco, no importa, cada uno acá verá, pero esa experiencia y esa trayectoria, tanto como personas, como organizaciones o grupos de personas comprometidas, nos va a ayudar a definir mejor en dónde podemos intervenir y en dónde no. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surge un proyecto social? De todo esto. Vamos a poner en marcha nuestra creatividad, vamos a tratar de analizar nuestra comunidad, vamos a tratar de pensar cómo viven, preguntar cómo viven, qué piensan, qué conocimiento tienen las personas que entendemos se sienten afectadas o se ven afectadas por el problema o los problemas que identificamos. Vamos a tratar de mantener alerta nuestros ojos para entender qué oportunidades hay en nuestros territorios, sean en vínculo con los recursos económicos o no, y vamos a escuchar nuestra propia experiencia y nuestra propia trayectoria para tratar de
identificar mejor sobre qué cosa concreta, sobre qué problema concreto podemos trabajar. ¿Cuáles son los componentes de un proyecto social? Nosotros decimos que hay 10 componentes básicos. El primero de todos es el que hablábamos recién, que es el porqué, la situación inicial, eso que de alguna manera justifica la acción que vamos a llevar adelante, eso que nos impulsa a actuar, a intervenir, porque queremos una situación distinta a la que vemos hoy. El segundo componente es el para qué, es la situación deseada, es decir, cómo queremos que se transforme esa realidad, qué queremos conseguir, cuál es nuestro objetivo. El tercer componente de un proyecto social es el dónde, es decir, en qué lugar o lugares concretos vamos a desarrollar ese proyecto, en todo el país, en algunas provincias, en todo Santa Cruz, en alguna de las localidades de Santa Cruz, en un barrio, en varios barrios, ¿dónde vamos a desarrollar nuestro proyecto? El para, ¿con quién? Ese componente 4, estamos hablando de la población destinataria, a quién está dirigido o a quiénes está dirigido mi proyecto. Y cuando decimos esto del para con quién, estamos haciendo referencia a lo que decíamos hace unos minutos atrás, que tiene que ver con que uno no trabaja solamente para otras personas, sino que tiene que contar con esas personas para entender el problema, para intervenir de una manera que resulte transformadora y también para participar a esa población a la que estamos tratando de llegar de algún modo, que se ve afectada por el problema que definimos trabajar, que pueda participar en diferentes instancias, no solamente de una actividad concreta que desarrollemos. El componente número 5, que es la idea, es el qué voy a hacer concretamente, cuál va a ser mi estrategia, mi herramienta para alcanzar esa situación que definí como deseada. El componente número 6, que es el cómo, son las actividades que yo tengo que desarrollar para implementar esa idea. El cuándo, vamos a tratar de definir en qué momento se va a desarrollar el proyecto, cuántos meses va a durar, cuántos años va a durar. En general un proyecto social no tiene más de 2 años, 1 año, 2 años de duración. En este caso vamos a tratar de acotarlo a 1 año o 6 meses, hay algunos proyectos que son más cortos, pero no vamos a pensar de acá a 5 años para adelante, sino un periodo de corto más tiempo. Componente número 8 es el con quiénes, qué alianzas, qué colaboraciones podemos entablar con personas, con grupos de personas, con organizaciones formales que puedan ayudar a que este proyecto tenga más resultados o tenga mayores capacidades de transformación. El punto número 9 es el con qué, es el presupuesto, los recursos necesarios que vamos a tener que conseguir, que vamos a tener que aportar para poder implementar nuestro proyecto social. Y el punto número 10 es la evaluación, que lo que nos va a tratar de permitir identificar es en qué medida aquello que nos propusimos alcanzar, es decir, aquella situación deseada, se convirtió en una realidad. La evaluación es algo que atraviesa todos estos componentes, pero como tiene una importancia sustantiva, la dejamos como un componente más. Hoy no vamos a ver todos estos componentes, como decíamos, vamos a tener 2 encuentros más, hoy solamente vamos a ver los primeros 4. Vamos a ver cuál es la situación inicial, vamos a ver la situación deseada, vamos a elegir dónde vamos a implementar nuestro proyecto y vamos a tratar de identificar a quiénes está dirigido y cómo los podemos participar de este diseño. La situación inicial, como decíamos hace unos minutos atrás, empieza por preguntarnos el por qué, el cuál es la situación que en este momento no nos gusta de la realidad, no nos conforma de la realidad en la que vivimos y queremos transformar. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que empezar a desmenuzar un poquito, ¿no? Porque las comunidades en donde vivimos y donde trabajamos tienen en general muchos problemas y muchas oportunidades, y un proyecto social va a elegir solamente una de estas problemáticas o 2 de estas problemáticas para transformarlas. No va a elegir todo lo malo que pasa en la comunidad y todo lo que no nos gusta, va a elegir 1 o 2 cosas que decide transformar y va a tratar de pensar algunas oportunidades que se podrían aprovechar para que esa situación negativa o ese problema sea un poquitito más fácil de abordar, ¿no? Entonces hablamos de problemas cuando hablamos de una situación negativa que observamos, que vivimos en la realidad en la que trabajamos,
que afecta a un grupo específico de personas, en un lugar, en un momento, en un tiempo determinado, y sobre la que tenemos un impulso y nos gustaría trabajar para generar una mejora. Por el contrario, una oportunidad es toda aquella situación positiva que identificamos en el territorio, en el lugar donde trabajamos. Puede ser desde una organización que viene haciendo algo que a nosotros nos gustaría complementar, puede ser desde un espacio físico que no está utilizado y podríamos aprovechar para hacer alguna actividad que queremos hacer, puede ser de algunos recursos económicos o materiales, por ejemplo, no sé, una guitarra, se nos ocurre que queremos dar clases de guitarra y hay muchos vecinos que tienen guitarras, bueno, eso es una oportunidad para nuestro territorio que podemos aprovechar para, en el ejemplo chiquitito que ponía recién, dar clases de guitarra sin tener que comprar las guitarras, ¿no es cierto? Entonces, todas estas actividades, problemas, oportunidades, vamos a tratar de pensarlas desde lo que pasa todos los días en nuestro territorio y vamos a tratar de analizarlas en profundidad. Hay algunos pasos que vamos a sugerir, que después cada uno puede utilizar lo que quiera de todo esto, pero es importante que pensemos quizás en una secuencia. A veces la realidad, como decíamos recién, tiene muchos problemas, tiene muchas oportunidades, y nos cuesta, de algún modo, elegir, ¿no? Entre tanto abanico de posibilidades y situaciones negativas y positivas, ¿qué hacemos? Entonces acá les proponemos 5 pasos para analizar la realidad en la que estamos, analizarla desde nosotros, desde la organización o grupo de personas comprometidas que somos, y analizarla. Primero, eligiendo un criterio. Vamos a analizar la realidad por dimensiones, por ejemplo, vamos a solamente ver qué pasa en el terreno cultural, vamos a ver solamente lo que pasa en la dimensión deportiva o solamente lo que pasa en la dimensión educación. Vamos a hacer un análisis de más dimensiones, por ejemplo, ¿qué pasa con educación y salud? Esta es una primera pregunta. Vamos a ver qué pasa con una población en particular. Por ejemplo, me olvido de las dimensiones. Vamos a analizar qué pasa con niñez, vamos a pensar qué pasa con la población adulta, vamos a pensar qué pasa con las mujeres, ¿qué vamos a pensar? O vamos a pensar, por ejemplo, qué pasa con niñez y educación, ¿no? Ahí cruzamos las dimensiones que estábamos mencionando recién con alguna población específica. Y el otro criterio que vamos a elegir es el geográfico, es decir, el dónde voy a recortar el proyecto. En este caso estamos hablando de todo Santa Cruz, estamos hablando de algunas localidades. ¿Cuál es en dónde yo voy a mirar los problemas? No es lo mismo mirarlos en una localidad urbana, por ejemplo, en una ciudad, que mirarlos en un pueblo rural. No es lo mismo mirar los problemas en 3 provincias al mismo tiempo que mirarlos solamente en una. Eso va a ser también un criterio que nos va a ayudar a ir de a poquito recortando esa realidad y eligiendo de a poco en dónde, con quiénes, para quiénes, en qué temas o en qué dimensiones nos va a interesar trabajar y generar una transformación. El segundo paso para elegir bien nuestro problema y pensar y empezar a pensar nuestro proyecto va a ser una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas es básicamente ponernos a pensar libremente qué problemas y qué oportunidades existen de acuerdo a el punto número 1, de acuerdo a si nos preguntamos por una dimensión, por ejemplo, ¿qué pasa con el deporte? Bueno, ¿cuáles son los problemas que existen con el deporte? Todos pueden acceder a una actividad deportiva, no todos pueden acceder. ¿Cuáles son las actividades deportivas que hay en nuestra comunidad? Nos vamos a empezar a preguntar qué pasa con el deporte y preguntarnos qué problemas existen. Y también nos vamos a preguntar, como mencionábamos recién, qué oportunidades encontramos, qué aspectos positivos hay. El paso número 3 va a ser priorizar. ¿Qué significa priorizar? Llevar un poquito más a fondo esto que mencionábamos recién de recortar la realidad. Seguramente cuando empecemos a pensar problemas y oportunidades en torno a una dimensión, o a un tema, a una población, o a una localidad o barrio en particular, nos surjan bastantes problemas y bastantes oportunidades para cada uno de estos puntos. Entonces el paso número 3 lo que nos va a permitir es entender cuáles de estos problemas no solamente son más urgentes de abordar, sino también cuáles para nosotros son más importantes, nos interpelan más,
nos dan más ganas de generar una transformación y también nos van a permitir preguntarnos cuál es la capacidad que nosotros tenemos de generar esa transformación, de abordar esos problemas. Hay muchos problemas que son muy grandes y que quizás no podemos abordar con un proyecto social, y tal vez esos son los problemas que van a quedar, entre comillas, descartados de ese proyecto que estamos tratando de pensar. El paso número 4 va a ser un ejercicio que se llama árbol de problemas, que lo que nos va a permitir es identificar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias del problema o de los problemas que tenemos definidos. Y el paso número 5 va a ser preguntarnos si el problema sobre el que analizamos, esas causas y esas consecuencias, esos efectos, ¿no? Y esas causas, ¿es un problema en sí mismo o tenemos que abordar otros? El paso número 5 es preguntarnos si tenemos que redefinir el problema que escribimos o que pensamos inicialmente. Y acá hay algo que es muy, muy importante para que lo tengamos en el radar. Acá estamos haciendo un recorte de la realidad. Como decíamos recién, hay muchos problemas, hay muchas oportunidades en diferentes dimensiones, con diferentes poblaciones. Lo que se trata es de tratar de empezar a elegir algo por donde empezar, ¿no? En este proyecto social que estamos diseñando juntos, cada uno desde su lugar. Y cuando hablamos de priorización, no estamos hablando de olvidarnos de otros problemas. Por ejemplo, si yo digo que me interesa pensar qué pasa con la infraestructura de una comunidad, ¿no? Y digo, bueno, la gente no puede acceder a agua y no puede acceder a luz. Bueno, tal vez en el caso de la luz me cuesta más encontrar una solución para dentro de un año, y en agua se me ocurre algo. Pero esto de la luz, que mencionábamos recién, no es para esconder y no pensar nunca más en la electricidad o en la luz, en el acceso a la luz. Es para pensar cómo vamos a poder más adelante abordarlo, a quiénes necesitaríamos. Empezar a trabajar por el desarrollo de una comunidad es un paso a paso que tenemos que ir dando proyecto a proyecto y alianza a alianza, ¿sí? Pero vamos a tratar de enfocarnos, en este caso, en una sola problemática. Como decíamos recién, el primer paso es definir un criterio. Decíamos recién que podemos pensar un barrio, un territorio, una comunidad específica, un análisis de dimensiones, ¿no? Acá hay algunos ejemplos: la dimensión económica, que tiene que ver con la generación de ingresos, con las actividades que se desarrollan, las actividades productivas, con si hay emprendedores y emprendedoras, con si hay trabajo en una empresa o en un estado o en una organización social, qué pasa con el trabajo y los ingresos de la población. La dimensión ambiental, que tiene que ver con cómo hacemos uso de los recursos naturales, también tiene que ver con cómo preservamos y cómo conservamos el medio ambiente, ¿no? Todas las iniciativas vinculadas a conservación, a biodiversidad, a el reciclaje. La dimensión social, que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Esto que mencionábamos recién, el acceso a servicios básicos esenciales, como puede ser la luz, como puede ser el gas, como puede ser la electricidad, pero también tiene que ver con vivienda, ¿no? Con la vivienda, las condiciones de las viviendas de las familias, de los hogares, y también tiene que ver con los espacios públicos, ¿no? Como puede ser una plaza, un parque recreativo, un polideportivo y demás. La dimensión educativa, que nos va a hacer preguntarnos por las condiciones en que los chicos, las chicas, los adultos se educan, ¿no? Tienen la capacidad, no la capacidad, sino la posibilidad de acceder a educación, de qué tipo, cómo funciona, si van, si no van. La dimensión de salud, que va a preguntarnos lo mismo, pero en la dimensión de salud, es decir, si hay centros de salud, no hay centros de salud, si hay hospitales, si no hay hospitales, si cubren las necesidades. Y también nos va a permitir preguntarnos en la dimensión salud, por ejemplo, qué pasa con la alimentación, qué pasa con la nutrición, entre otros aspectos. La cultural y la deportiva, la dimensión tecnológica, que tiene que ver con si podemos o no acceder a dispositivos tecnológicos, como puede ser una computadora, un celular o una maquinaria para desarrollar una actividad productiva, ¿no? Ahí se relacionaría con la dimensión económica, y la dimensión político-institucional, que tiene que ver sobre todo con cuáles son las reglas un poco de juego, quiénes del Estado están presentes, qué hacen, cómo se vinculan con la comunidad, cuál es la institucionalidad, ¿no? Que existe en un determinado territorio. Y estas dimensiones
vamos a ver si las cruzamos con alguna población en particular que entendamos se ve afectada, ¿no? Vamos quizás a preguntarnos por la dimensión ambiental y cómo afecta eso a los niños y las niñas, o cómo afecta a la comunidad en general, o cómo afecta a los jóvenes, o a los hombres, o a las personas mayores. Acá hay tantas poblaciones como ustedes se quieran imaginar, y estos son algunos ejemplos nada más, pero la idea es que vayamos pensando en qué comunidad o barrio vamos a trabajar, en qué localidad vamos a trabajar, un recorte lo más chico posible, y que tratemos de pensar en qué eje, ¿no? En qué dimensión vamos a elegir, y si eso lo vamos a querer cruzar con alguna población. O vamos a preguntarnos, por ejemplo, qué pasa con la dimensión ambiental, sin cruzarlo con cómo afecta eso a una población específica. Ese es el primer paso que vamos a dar. El segundo paso que vamos a dar es, como decíamos recién, una lluvia de ideas, ¿no? Nos vamos a preguntar por qué problemas y qué oportunidades existen en torno a lo que hayamos definido acá, ¿no? En torno a, en el barrio en el que estamos situándonos, la dimensión, la población con la que deseemos trabajar. El tercer paso va a ser priorizar. Vamos a tener una lista de problemas y una lista de oportunidades. Lo que vamos a tratar de hacer acá es preguntarnos algunas cosas. ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar? En primer lugar, si el problema afecta a muchas personas o no afecta a muchas personas. Hay algunos problemas que afectan a muy poquitas personas y hay algunos problemas que afectan a la comunidad en general o a una proporción grande de la comunidad donde vivimos. La segunda pregunta que nos vamos a hacer sobre el problema en sí es la urgencia que tiene ese problema de ser abordado. ¿Qué pasa si no lo abordamos? Hay algunos problemas que son más urgentes que otros. Acá hago una diferencia entre importante y urgente. Importante va a ser cualquier problema que ustedes identifiquen. Urgente tiene que ver con la necesidad de intervenir ya mismo en ese problema, porque si no intervenimos las consecuencias son muy graves o muy grandes. Y la segunda capa de preguntas que nos vamos a hacer va a ser no sobre el problema en sí, no sobre las características de ese problema, sino sobre en qué medida nosotros, como personas, como grupo, como organización, podemos abordar estos problemas que identificamos. Nos vamos a preguntar, ¿en qué medida nosotros podemos contribuir a que se resuelva ese problema? Hay muchos problemas que, como decíamos recién, quizás son urgentes, quizás afectan a mucha población, pero nuestra capacidad de contribuir a que se resuelva es muy, muy, muy chiquitita. Eso lo vamos a tratar de tener en cuenta a la hora de decidir qué problema vamos a abordar con nuestro proyecto social. Una segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si contamos, o si creemos que contamos, con los recursos necesarios, económicos, humanos, técnicos, de conocimiento, materiales, físicos, o con la capacidad de movilizar esos recursos que necesitamos para abordar esa problemática. Hay algunos problemas que quizás son muy urgentes, que afectan a mucha gente, que podríamos contribuir por nuestro trabajo de todos los días a que se resuelvan, pero que requieren de tanto esfuerzo que en este momento no estamos en las condiciones de abordar, ¿no? Entonces ahí nos vamos a preguntar por si contamos con esos recursos y ese esfuerzo que necesitamos desarrollar para implementar nuestro proyecto o para abordar ese problema, o con la capacidad de movilizarlos. La capacidad de movilizarlos es la capacidad de conseguirlos, ¿no? Quizás no los tenemos hoy, pero conocemos un montón de gente y un montón de organizaciones que nos pueden ayudar. Eso es la capacidad de movilizarlos. Y la última pregunta que nos vamos a hacer es en qué medida el problema se vincula con lo que venimos haciendo, ¿no? Con lo que venimos haciendo, con lo que conocemos, con nuestra experiencia. Para tratar de transformar la realidad hay mucho saber, mucho conocimiento, mucha práctica, mucho aprendizaje que tiene que poder ponerse en juego. Cuando yo elijo un problema para trabajar sobre el que no tengo idea, porque no vengo trabajando en esa materia, porque no estoy articulándome con nadie que tenga experiencia en ese campo, ¿no? Y que haya podido aprender desde la práctica qué es lo que pasa en algunos territorios, qué es lo que pasa con algunas poblaciones, es muy probable que lo que yo elija hacer tenga muy buenas intenciones, porque es algo que evidentemente me genera ganas de transformar, pero que pese a mis grandes intenciones no llegue a
producir una transformación, porque para producir una transformación tenemos que poder pensar una estrategia, ¿no? Que es un proyecto social, una estrategia para intervenir en esa realidad. Cuanto más conozcamos a la población con la que vamos a trabajar, cuanto más conozcamos la dimensión sobre la que queremos trabajar, o el tema sobre el que queremos trabajar, o el problema, más fácil va a ser que definamos una estrategia que permita generar una transformación. En resumen, vamos a primero pensar a quiénes vamos a estar mirando cuando pensamos en problemas, si es que vamos a mirar a alguna población, vamos a pensar con qué dimensión o con qué temas queremos trabajar, nos interesa trabajar, vamos a pensar y listar lo que se nos ocurra como problemas y oportunidades, y después de ese listado vamos a pasar por este tamiz, ¿no? Vamos a analizar cada uno de los problemas que se nos ocurrieron con estas preguntas. Ahí donde ven en la tabla que dice problema, y del otro lado 1 igual poco, 3 igual mucho, la idea va a ser, esto lo vamos a hacer en un ratito más adelante, la idea va a ser que podamos poner un número 1, sí, ese problema, por ejemplo, afecta a pocas personas, o un número 3 si ese problema afecta a muchas personas. Y lo mismo con las siguientes preguntas. Por cada pregunta vamos a poner un 1, si es poco, la respuesta a esa pregunta es poco, vamos a poner un 2, si es más o menos, un punto intermedio, y vamos a poner un 3 si la respuesta a cada una de estas preguntas es mucho. Vamos a ver primero un ejemplo de todo lo que hablamos recién, y después vamos a pasar a un ejercicio práctico para que ustedes también puedan pensar desde esta perspectiva y podamos intercambiar un poco sobre cuáles son esos problemas, qué se nos va ocurriendo. Voy a seguir poniendo, para quienes estuvieron en el encuentro pasado, el barrio Las Margaritas. El barrio Las Margaritas es un barrio de mentira, bueno, quizás existe un barrio Las Margaritas, pero en este caso es un barrio de ficción, que vamos a estar usando en todos estos encuentros para que nos acompañen en toda la trayectoria. Un grupo de vecinos y vecinas viene trabajando en este barrio, tienen un comedor, alimentan a niños y niñas, y trabajan con la escuela para que más chicos puedan asistir, porque hay un problema de alimentación en la comunidad y los chicos no reciben suficiente comida. El lugar, ese punto número 1, ¿no? De geográfico, esa definición geográfica que hablábamos recién, va a ser el barrio Las Margaritas. No voy a pensar nada más que no esté adentro del barrio Las Margaritas. La población sobre la que voy a tratar de pensar qué problemas y oportunidades existen son los niños y niñas. No me voy a enfocar en los adultos, no me voy a enfocar en las personas mayores, no me voy a enfocar en la comunidad en general, yo solamente voy a ver qué pasa con los niños y las niñas del barrio Las Margaritas. Y le voy a agregar algo más ahí. No voy a mirar todos los problemas que ocurren con los niños y niñas del barrio Las Margaritas, voy a mirar solamente qué pasa con la alimentación. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una organización que es un comedor y me preocupa mucho la alimentación de los niños y niñas, entonces quiero profundizar un poquito en esa dimensión. Otra organización puede estar pensando para la misma población qué problemas existen con educación, por ejemplo. Yo voy a mirar alimentación y voy a identificar algunos problemas y algunas oportunidades. Algunos problemas que ocurren en este barrio con los niños y niñas y el tema alimentación. La mayor parte presenta malnutrición, no hay acceso a agua segura, y esto lo que significa es que no podemos lavar los alimentos y que entonces el proceso de saneamiento no es posible. Los alimentos saludables cuestan muy caros y las familias tienen bajos ingresos, entonces eso de alguna manera no permite que los chicos y las chicas puedan alimentarse bien cuando se alimentan, y el comedor tiene un espacio muy chico para la cantidad de niños que asisten. Esos son los problemas que identifiqué yo. Puede haber muchísimos más o muchísimos menos. Vamos ahora a mirar las oportunidades. ¿Qué está pasando en el barrio Las Margaritas en relación a este tema y en relación a esta población? Bueno, por un lado hay más comedores, además del que formo parte, que brindan acceso a alimentación. Eso de alguna manera nos permite ver que hay más chicos que podrían estar siendo alimentados, no solamente por mí o por la organización de la que formo parte, sino también por otros. El centro de salud que hay en la comunidad hace talleres de educación alimentaria para adultos, para cuidadores de estos niños y niñas. La escuela que está en la comunidad trabaja con los padres y las madres, con los cuidadores, tienen espacios de reunión mensuales, y los hogares de estos niños y niñas tienen elementos para cocinar.
Esas son las oportunidades que yo identifiqué. Fíjense que las oportunidades no tienen por qué ser grandes cosas, ni mucho menos, pero de alguna manera nos ubican, ¿no? En estos problemas nos ubican como qué cosas podríamos hacer distintas para aprovechar aquello que ya existe en el territorio. Les propongo ahora que nos tomemos 10 minutos para que piensen ustedes en estos diferentes elementos. Nos vamos a tomar 10 minutos y lo que les voy a pedir es que piensen, ¿dónde van a trabajar? ¿Con qué población les gustaría trabajar? ¿Qué tema o qué dimensión quieren que analicemos? ¿Cuáles son 3 problemas que identificamos y 3 oportunidades? Esto lo vamos a hacer como un ejercicio para que después ustedes puedan, si quieren, profundizarlo en sus casas, con lo cual no se preocupen de que sea exhaustivo y de que esté completo, preocúpense de que el ejercicio salga, de que podamos pensar de manera conjunta estas diferentes preguntas. Vamos a preguntarnos entonces, ¿dónde? ¿Con qué población? ¿Qué tema o dimensión? Y vamos a tratar de identificar qué problemas y qué oportunidades identificamos. 3 de cada una. Yo lo que voy a hacer ahora es dejarles de fondo esta diapositiva que de alguna manera ubica, ¿no?, las dimensiones y las poblaciones que pusimos desde el programa de fortalecimiento, pero pueden ser otras, las que a ustedes se les ocurran está bien, y nos vamos a tomar 10 minutitos, si están de acuerdo, para completar esta actividad. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor, no duden en levantar la mano y lo vemos juntas. Dilma, y veo que tenés levantada la mano. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que tenemos que hacer es en función del ejemplo de Barrio Las Margaritas o de nuestro... No, de sus territorios. Ah, bien, perfecto. Quiero que Gracias. piensen ustedes por cómo vienen trabajando y en dónde vienen trabajando, en dónde les gustaría desarrollar a ustedes un proyecto, que piensen qué dimensión les gustaría a ustedes trabajar en ese territorio, en ese barrio, en esa comunidad, en esa localidad, y que puedan pensar también a qué población afecta, o que elijan una y una, ¿no? Que elijan una dimensión o una población, o que elijan una dimensión y una población, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Nos tomamos 10 minutos, les parece? Necesito un sí de confirmación o un no. Excelente, Meli. Sí, excelente, buenísimo. Nos tomamos 10 Perfecto. minutos. Perfecto, Sí. gracias.
Voy a repetir las consignas por las dudas. Lo que me gustaría que hagamos en estos 10 minutos es que pensemos, que cada uno de ustedes piense dónde quiere implementar un proyecto, dónde quiere pensar la realidad, en una comunidad, en un barrio, en cuál. Que pensemos problemas y oportunidades en torno a una población, pensando primero a qué población queremos analizar, si es los chicos, las chicas, si es las mujeres, si es personas adultas mayores, que pensemos también sobre qué tema o qué dimensión queremos trabajar, si es la temática salud, si es deporte, si es cultura, y que pensemos a partir de estas 3 primeras preguntas, el dónde, el con qué población, qué tema o qué dimensión, y con qué población queremos trabajar, y después pensar 3 problemas y 3 oportunidades para cada una de ellas, ¿sí? Voy a seguir compartiendo el anterior por si se orientan mejor, pero cualquier cosa me avisan. Ahí dejo en pantalla el ejemplo que les compartía recién sobre el barrio Las Margaritas. La idea es que puedan completar ustedes también estos 5 puntos. Bueno, vamos a retomar, si les parece, porque todavía tenemos algunas actividades más para hacer. Pudieron, a ver, los veo un poquito a todos y todas, ahora seguimos compartiendo pantalla. ¿Pudieron avanzar la actividad? ¿Pudieron hacerla? ¿Les costó mucho? ¿No les costó?
Hola, Hola. sí, te decía que por ahí por ahí lo que se complica por ahí al principio es delimitar un poco la población y las primeras características, pero pasando eso, no fue tan complicado. Buenísimo. Esto es un ejercicio, lo que en algunos casos tendrán más ejercicios en mente o más estrategias para pensar cuál es el problema que queremos abordar. Nosotros damos algunas herramientas solamente, pero está bueno que se lo lleven a sus casas, que lo puedan bajar un poquito más. Yo lo que les propongo ahora es que sigamos un poquito con la presentación porque hay una actividad más para hacer en torno a este tema y ahí abrimos un espacio de intercambio para que me cuenten un poco qué es lo que estuvieron pensando. Somos bastantes, así que no va a haber tiempo para que todos podamos compartir lamentablemente, pero sí al menos algún ejercicio o algún ejemplo concreto. ¿Parece bien? Vamos a volver a compartir entonces. Ahí se ve mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a volver a mi ejemplo del barrio de Las Margaritas. Decíamos que los problemas que yo identifiqué fueron que los chicos presentan malnutrición, que no hay acceso a agua segura, que los alimentos saludables cuestan muy caros y las familias tienen ingresos bajos, y que el comedor tiene un espacio muy chico para la cantidad de niños que asisten. Ahora voy a desarrollar el paso 3 que habíamos hablado hace unos minutos atrás, que es el de la priorización. Me voy a hacer algunas preguntas vinculadas con el problema en sí, cuán urgente es de ser abordado, cuál es su magnitud, a cuántas personas o colectivos afecta, y después me voy a hacer algunas preguntas también vinculadas a qué es lo que yo puedo hacer para contribuir a que ese problema o a esos problemas dejen de existir o se reduzcan, ¿no? Acá lo que ven es que yo puse en cada una de las columnas los problemas que identifiqué. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién? Yo había identificado que los niños presentan malnutrición, que los alimentos saludables cuestan caros y las familias tienen bajos ingresos, que no hay acceso a agua segura y que el comedor tiene un espacio muy chico y quizás necesitaría un espacio un poco más grande. Para cada uno de estos problemas yo me voy a preguntar, ¿a cuántas personas o grupos afecta? Es decir, ¿cuál es la magnitud de ese problema? ¿Es muy alta? Le voy a poner un 3. ¿Es muy baja? Le voy a poner un 1. ¿Está en el medio? Le voy a poner un 2. ¿Cuán urgente es abordarlo? ¿Qué pasa si yo no abordo este tema? ¿Qué pasa con la problemática? ¿Es grave lo que pasaría? ¿Puede esperar? ¿No puede esperar? A eso me estoy preguntando con la urgencia. Me voy a preguntar también en qué medida lo que yo puedo hacer para transformar el problema va a generar una transformación, valga la redundancia. ¿En qué medida yo puedo contribuir de manera significativa a abordar ese problema? Lo mismo, le voy a poner un 3, le voy a poner un 2 o le voy a poner un 1, dependiendo de cuál sea mi capacidad. Si es muy alta, le voy a poner un 3, si es muy baja, le voy a poner un 1, y si es intermedia, le voy a poner un 2. Me voy a hacer otra pregunta. ¿Contamos con los recursos necesarios? Mi organización, ese comedor que yo tengo en el barrio Las Margaritas, ¿cuenta con los recursos necesarios o con la capacidad de movilizarlos para abordar este problema? Lo mismo, voy a poner 1, 2 o 3 de acuerdo a si mi capacidad es muy alta, un 3, o muy baja, un 1. ¿En qué medida el problema tiene que ver y se relaciona con lo que hago todos los días, con el conocimiento, con la experiencia que tenemos? Lo mismo, voy a poner un 3, un 1 o un 2. Acá lo que ven es que de alguna manera me ordena los problemas que identifique, ¿no? ¿Cómo me los ordena? Me los va a ordenar en función de cuánto realmente importa, no solamente para mí, sino para la comunidad, ¿no? Cuánto realmente importa que yo aborde un problema, pero también cuán posible es para mí abordarlo, ¿sí? Entonces, quizás yo no puedo trabajar hoy en que haya acceso a agua segura, por más que sea un problema que afecta a toda la población, no solamente a los niños y las niñas, y por más que sea un problema de urgente abordaje. Entonces, ¿qué hago con ese problema? De vuelta, no lo escondo abajo de la alfombra, lo tengo que seguir teniendo en el radar, y tengo que seguir pensando de qué modo yo puedo articularme con otros, convocar al Estado,
hablar con diferentes organizaciones, hablar con los mismos vecinos, a ver qué cosas se nos ocurren, pero para pensarlo en algo que va a ser un poquito más adelante en el tiempo. No porque a mí me guste que sea más adelante en el tiempo, sino porque no es posible para nosotros en este momento abordarlo. Entonces, decíamos recién, quizás yo no puedo abordar el acceso a agua segura, quizás puedo abordar algunos otros problemas, pero no son tan importantes. Por ejemplo, el comedor tiene un espacio muy chico para la cantidad de niños que asisten. Bueno, lo que vemos es que tiene más o menos la misma capacidad, tenemos más o menos la misma capacidad que de abordar o de trabajar, porque los chicos no presenten tanta malnutrición, pero bueno, nos dimos cuenta de que la malnutrición infantil, en nuestro barrio al menos, es más urgente y afecta a más personas. Entonces, lo que me permite hacer esto de poner un 3, un 2, un 1, o poner poco, más o menos, o mucho, en cada uno de estos problemas y para cada una de estas preguntas, es ordenar los problemas y poder identificar uno o más de un problema que podemos abordar ahora y que nos importa abordar ahora, no solamente porque podemos, sino porque nos parece importante. Como decíamos antes, todos los problemas que nosotros identifiquemos van a ser importantes para nosotros porque son leídos como un problema. Entonces, cuando uno lee algo como un problema, automáticamente le importa, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que vamos a tratar de definir acá no es solamente si importa o no importa, o si es urgente o no es urgente, sino si podemos y nos conviene en este momento, por los recursos con que contamos, por la experiencia que tenemos desde nuestra organización, abordarlos, ¿sí? Si respondemos estas preguntas, a cada uno de nosotros más o menos nos va a quedar un ejercicio parecido. Van a ver que no todos los problemas terminan teniendo el mismo color o el mismo número, y eso nos va a permitir ir definiendo y bajando un poquito más a tierra. Vamos a tratar de concentrarnos en aquellos problemas que tengan más puntuación, ¿no? Más 3 o más 2 que el resto. Vamos a pasar al punto número 4, y atención porque después se viene el ejercicio para ustedes, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero cada uno también nos vamos a tomar un ratito para hacerlo. Decíamos, el punto 3 de elegir un problema y de analizar nuestra realidad tiene que ver con priorizar los problemas. El punto 4 tiene que ver con hacer un árbol de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Poder pensar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de los problemas que identificamos como más importantes y más abordables para nosotros. Como habrán visto en el cuadro anterior, yo resalté los niños, la mayor parte de los niños tienen malnutrición. Voy a trabajar sobre ese problema. Primero me voy a preguntar a quiénes afecta y para quién es un problema, y ahí voy a poner algo muy resumido, pero que más o menos me ayude. En mi caso son 200 niños y niñas que viven en el barrio Las Margaritas. Me voy a preguntar dónde existe ese problema, en el barrio Las Margaritas, y me voy a preguntar también si conozco la temática y la población que se ve afectada, y en mi caso voy a responder que sí, porque el comedor trabaja todos los días con niños y niñas, con lo cual conoce a la población de primera mano. Me voy a preguntar algunas causas que tiene la malnutrición infantil en el barrio Las Margaritas. ¿Por qué? Me voy a preguntar esto. ¿Por qué los niños presentan malnutrición? Hay muchas causas y muchas consecuencias. Yo voy a elegir 3 que se me ocurrieron, ¿no? Que pienso en mi realidad y se me ocurre que puede ser por esto. Por un lado, porque los chicos no reciben una buena alimentación y eso los hace tener problemas de nutrición. Por otro lado, porque los padres, las madres, los cuidadores no cuentan con ingresos altos, no tienen información, no tienen acceso a información sobre alimentación saludable, y entonces en los momentos en los que alimentan a sus hijos o a las personas que tienen a cargo, no pueden brindar una buena alimentación, pero eso es porque no saben cómo usar quizás sus ingresos de otra manera, no porque no existan esas posibilidades. Y hay una tercera causa que pensando se nos ocurrió desde el comedor, que es que no hay acceso a agua, lo que imposibilita que los alimentos los podamos lavar de forma segura y consumir de forma segura, ¿no? Una fruta, una verdura. Fíjense que en las causas que yo identifiqué aparecen otros problemas que yo había identificado. Si me voy al cuadro de atrás, me fijo que yo dije que los problemas que se me ocurrieron son: la mayor parte de los niños tienen malnutrición, los alimentos saludables cuestan caros y las familias tienen ingresos bajos, y no hay acceso seguro, a agua segura, perdón. Entonces,
aunque yo esté trabajando sobre un problema, cuando me empiezo a preguntar bueno, pero ¿por qué ocurre esto? Vuelvo a los mismos problemas, en muchos casos nos pasa esto, vuelvo a los mismos problemas que identifiqué previamente. Voy a ver entonces las consecuencias. ¿Qué pasa cuando los chicos presentan malnutrición? Bueno, uno de los efectos directos, una de las consecuencias que tiene la malnutrición en los niños es que presentan problemas para su desarrollo cognitivo, de estímulos, intelectual y demás. Una segunda consecuencia es que los padres, las madres, los cuidadores, sienten que no están cuidando bien de sus hijos, se sienten mal porque ven que sus hijos están malnutridos y no tienen la intención de que estén malnutridos. Entonces hay una sensación de angustia. Y la tercera consecuencia es que en muchas ocasiones los niños dejan de asistir de forma cotidiana a la escuela porque la malnutrición los hace estar más enfermos. Esas son 3 consecuencias, podríamos mencionar muchas otras sobre este y sobre otros problemas. Vamos a mantenerlo simple para poder seguir avanzando. A partir de que yo identifiqué las causas de este problema y las consecuencias, voy a pasar al paso 5, que como decíamos antes es preguntarme si el problema que identifiqué lo puedo redefinir o lo tengo que redefinir para poder abordarlo. Quizás al principio, cuando empecé a hacer el análisis, dije, puedo abordar absolutamente la malnutrición infantil, pero cuando me doy cuenta de las causas, digo, espera, tal vez es más fácil para mí abordar alguna de las causas y eso va a impactar de manera directa en que los chicos estén menos malnutridos o no presenten problemas de malnutrición. Con lo cual, en el caso del comedor del barrio Las Margaritas, lo que decidimos fue redefinir el problema. Fue decir, nosotros no vamos a trabajar con la malnutrición infantil, no vamos a resolver la malnutrición infantil. Lo que vamos a hacer es aprovechar algunas oportunidades que existen en nuestro territorio y vamos a tratar de dar acceso a información sobre alimentación saludable a los padres, las madres, los cuidadores de esos niños. ¿Por qué? Punto número 1, porque esa es una de las causas de la malnutrición infantil, con lo cual, si yo trabajo sobre la alimentación saludable, o sobre dar información sobre alimentación saludable a padres, madres y cuidadoras, voy a poder abordar esta problemática. Por otro lado, por lo que decíamos recién, resulta más abordable que la malnutrición infantil. Es más factible, es más fácil que nosotros llevemos adelante alguna actividad, alguna acción, algún proyecto social vinculado con este tema. Y por otro lado, lo que compartíamos hace unos segundos, que tiene que ver con las oportunidades que podemos aprovechar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el barrio Las Margaritas existe un centro de salud que brinda talleres de información de alimentación saludable, existe una escuela que convoca a los padres y madres, y nosotros trabajamos con chicos, con lo cual estamos pensando en, ¿y si nos articulamos con ese centro de salud y esa escuela para trabajar este tema en particular? Entonces, primer paso, seleccionamos un territorio, seleccionamos una localidad, un barrio en el que queremos trabajar y sobre el que queremos pensar y analizar la realidad. Segundo paso, elegimos cómo queremos analizar esa realidad, desde una dimensión, desde una población, desde ambas cosas. ¿Qué es lo que vamos a analizar de ahí? Y pensamos oportunidades, situaciones negativas que ocurren en relación a esa temática o a esa población, en ese barrio, en esa comunidad en particular, y oportunidades, situaciones positivas. Paso número 3, priorizamos con esta tablita cuánto podemos abordar un determinado problema y cuán urgente y a cuántas personas afecta. Paso número 4, lo analizamos, pensamos qué causas tiene, qué consecuencias tiene, y paso número 5, nos preguntamos si el problema sobre el que decidimos trabajar en ese árbol de problemas es aquel que queremos abordar en nuestro proyecto social o es otro. ¿Estamos más o menos? ¿Qué dicen? Sí. Bien, vamos a hacer siguiente ejercicio. Entonces, vamos a tratar de agarrar esos 3 problemas y esas 3 oportunidades que identificaron ustedes y vamos a cruzarlas en esta tabla. Vamos a escribir un problema, hagámoslo como ejercicio fácil, después ustedes se pueden llevar esto y trabajarlo, por supuesto, desde sus casas.
tratemos de anotar un solo problema y de preguntarnos, o dos problemas y preguntarnos, ¿a cuántas personas o grupos afecta? Vamos a poner 1 si es poco, 2 si es más o menos, y 3 si es mucho. ¿Cuán urgente es abordarlo? Vamos a poner los mismos números, lo voy a escribir acá, así, si ven mi pantalla, lo pueden completar. Este ejercicio a veces es un poco complejo, a veces nos cuesta hacerlo, pero es interesante que se tomen el tiempo. ¿Cómo vienen? ¿Pudieron completarlo?
A ver, quienes están con cámara. ¿Pudieron completar el ejercicio? Sí, no, más o menos. Sí, Estamos dice en eso, David. estoy en eso yo. Bien. Más o menos. Completemos al menos una columna porque ahora viene la otra parte, que es el árbol de problemas, que ese es más difícil. Este es complicado, pero el del árbol de problemas cuesta también, así que... Estamos. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso, si les parece. Esto, como les digo, es un ejercicio. Como tenemos un poquito de tiempo, no lo podemos hacer en profundidad ni compartir entre todos lo que cada uno va pensando y analizando, pero está bueno que vayamos haciendo el ejercicio en vivo, así se nos disparan también algunas preguntas, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer ahora, estoy compartiendo pantalla de vuelta, ¿la ven? Es agarrar cualquiera de esos problemas que elegimos, cualquiera, y analizarlo un poquito más en profundidad. Vamos a poner en el centro la palabra, vamos a poner en el centro el problema sobre el que vamos a trabajar, y vamos a pensar 3 causas, no más, 3 causas y 3 consecuencias o 3 efectos que tiene ese problema. A quiénes afecta, dónde existe, y si conocemos la problemática y la temática, lo estuvimos trabajando en los ejercicios previos, así que para que no se confundan lo voy a quitar directamente de acá, y lo que les pido es que anoten en el centro de la hoja el problema, abajo 3 causas o 3 situaciones que hacen que ese problema exista, y 3 consecuencias, 3 efectos, 3 cosas que ese problema provoca en la realidad, ¿no? O en la población o en la temática. Elegimos solamente uno de los problemas que estuvimos pensando y lo vamos a tratar de analizar con esta consigna.
Vamos a tomarnos un minuto más. Bueno, este ejercicio, ¿cómo resultó? ¿O cómo está resultando? Fácil, difícil, muy fácil, me aburrí, lo hice en 30 Que hay que segundos. pensar un poquito más. ¿Cómo? Que hay que pensar un poquito más para llevarlo adelante, para desarrollarlo hay que pensar un poquito más Hay que en pensar un varias poquito. cosas. Sí, es cierto, es cierto. Son ejercicios para pensar un poquito más. No sé quién estaba hablando, porque a mí no me aparece. Mónica, Yáñez. Mónica, gracias, perdón, pero no me parecía quién estaba hablando y era raro. Bueno, gracias, Mónica, sí, tal cual. Son ejercicios que nos invitan a pensar un poquito más en profundidad. Vamos a pasar al último tema del día de hoy para que podamos hacer un intercambio real, que puedan preguntar, que puedan compartir lo que surgió de ese ejercicio, pero no sin antes pasar, estuvimos hablando mucho tiempo de problemas, ¿no? De una situación que no nos gusta, que queremos cambiar, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, si lo tenemos que repensar, si no lo tenemos que repensar. Yo ahora los invito a que pensemos para adelante, ¿no? Que pensemos para el futuro, ese futuro que nos imaginamos, que queremos que cambie, que queremos que se transforme, y por eso vamos a pasar al punto positivo de cualquier proyecto social, que es el punto número 2, esa situación deseada, eso que nos mueve a transformar la realidad que queremos ver cambiada, y por eso vamos a empezar a pensar nuestro proyecto social desde cómo y de qué manera existen problemas en nuestras comunidades. La situación deseada es básicamente esto, son las transformaciones positivas que queremos que ocurran. Lo que no nos gusta de la realidad y que queremos transformar, aquello que sí nos gustaría. Nos preguntamos recién qué es lo que queremos transformar. Ahora la pregunta es, ¿para qué lo queremos transformar? ¿Cómo nos imaginamos esa situación deseada? ¿Cuál es el objetivo de generar una transformación? Vamos a hacer este ejercicio más en la imaginación, no nos vamos a tomar minutos para hacerlo, pero sí les pido de alguna manera que se los tomen en sus casas, porque visualizar esa situación deseada, poder definir hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, qué resultado yo espero que suceda, qué es lo que se va a transformar, nos ayuda por un lado a renovar nuestro propio, ¿no?, entusiasmo para generar una transformación, pero al mismo tiempo nos permite seguir analizando un poquito y desmenuzando un poquito más esa situación que estamos buscando transformar para ver por dónde va a ir o por dónde van a ir esos pasos siguientes, que decíamos hace unos varios minutos atrás, esos pasos siguientes vinculados a la idea de proyecto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para pasar de la situación inicial a la situación deseada? Eso va a ser parte de mi proyecto social, la acción concreta, las actividades concretas que voy a llevar adelante para transformar la realidad y para pasar de ese problema que tanto analicé a esa situación que tanto me imagino y quiero que llegue, y para la cual me voy a involucrar y voy a trabajar con personas y organizaciones de la comunidad, con la organización de la que formo parte o el grupo del que formo parte, para intervenir en esa problemática y alcanzar una situación distinta. Vamos a definir entonces con nuestra situación deseada lo que mencionábamos recién, que son nuestros objetivos. ¿Qué quiero que pase? ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Un ejemplo. Nosotros decíamos que en el barrio Las Margaritas la situación inicial, el problema, es que los niños no acceden a una alimentación saludable, eso impacta en que no puedan tener una buena calidad de vida, que no puedan desarrollarse, y ese problema se relaciona, entre otras cosas, con que los hogares no cuentan con altos ingresos que permitan comprar alimentos muy nutritivos, pero además lo que identificamos es que pese a que los ingresos son bajos y entonces ahí hay una restricción, no hay un límite para poder comprar alimentos que sean muy nutritivos, que los cuidadores, padres y madres no tengan información suficiente para brindar una alimentación saludable,
no permite que los pocos ingresos que llegan a la casa se utilicen para alimentos que sean más nutritivos, ¿no es cierto? O sea, de lo que ya se destina a alimentos, ¿cómo podemos alimentar mejor? Esa es la situación inicial, eso es lo que yo identifiqué como problema. ¿Cuál es mi situación deseada? ¿Cuál es mi objetivo? En mi caso, cuando yo dije, bueno, voy a trabajar la malnutrición, pero después se acuerdan que dije, me parece que mejor, en vez de trabajar la malnutrición, voy a trabajar que los padres y las madres cuenten con información, porque me parece que así voy a poder realmente ayudar a la malnutrición infantil. Bueno, mi situación deseada, mi objetivo va a ser mejorar los conocimientos de los padres, las madres, los cuidadores sobre alimentación saludable para que puedan mejorar el uso de sus ingresos, de sus presupuestos y que los niños de esta manera accedan a una mejor alimentación. ¿Se entiende? La situación deseada es la situación inicial puesta en positivo, puesta en lo que yo me imagino que va a quedar transformado. Van a ser mejorados los conocimientos de padres y madres sobre alimentación saludable para mejorar la malnutrición infantil del barrio a partir de que yo implemente mi proyecto. Y mi proyecto parte de que esos padres y madres no cuentan con esta información. Y eso es lo que justifica que yo intervenga. Si los padres y las madres, los cuidadores de los niños del barrio de Las Margaritas, tuviesen información sobre alimentación saludable, mi proyecto no existiría, no tendría sentido. ¿Qué voy a mejorar si algo ya existe? ¿No? Ya existe y existe bien. Entonces, como existe este problema, existe un proyecto que me acerca a que esa falta de información no se agudice en el tiempo, no sea cada vez más grande, no sea esa situación futura que hablábamos al principio de el problema continúa y se hace cada vez una bola más grande, sino que yo lo que voy a tratar de hacer es reducir esa brecha que hablábamos al principio entre dónde estoy hoy, cuál es mi situación inicial, cuál es el diagnóstico, qué pasa hoy en la realidad y a dónde quiero llegar, qué quiero ver distinto. Bueno, en mi caso es que los padres, las madres y los cuidadores tengan más conocimiento sobre alimentación saludable. Ese es mi objetivo, esa es mi situación deseada. Vamos a frenar acá. Nos queda un temita más para ver hoy, pero lo vamos a dejar para la próxima porque me parece que hoy ya tuvimos mucho uso de la cabeza y creo que ya no me van a escuchar nada. Entonces, para evitar eso, y no vamos a poder pensar juntos nada tampoco. Entonces, para evitar eso, vamos a dejar ese último tema que nos quedaba para la próxima. Sorpresa, quizás se acuerdan del principio lo que dije, pero si no, sorpresa para la próxima. Y sí les abro ahora el juego para que compartan lo que ustedes quieran, por supuesto, pero sí me gustaría consultarles primero qué les parecieron los ejercicios, qué pudieron sacar en limpio, si hay algo que quieran compartir de lo que estuvimos viendo hoy. Micrófono abierto, el que quiera o la que quiera hablar, está para eso. Para ordenarnos, tratemos de levantar la mano por si dos quieren hablar al mismo tiempo, pero nada más. Mientras se rompe el silencio de la vergüenza de ser quien primero habla, les voy a compartir por acá un link también, para que cuando terminemos, si pueden, nos compartan qué les pareció este encuentro. El link va a ir por el chat de, perdón, lo puse mal, el chat de Zoom. Ahí. Es una encuesta muy chiquitita para que nos compartan qué les pareció el encuentro de hoy, eso nos ayuda mucho a pensar también los próximos, ¿no es cierto? Así que les súper agradecemos si la pueden completar, y vuelvo a recapitular esta pregunta de, bueno, ¿qué nos parecieron estos ejercicios? ¿Qué nos ayudaron a pensar o qué no nos ayudaron? Ahora tenemos un matete cerebral, no sabemos qué hacer con tanta información. Hola, ¿cómo estás? Soy Patricia de Río Gallegos. La verdad que, bueno, un placer, como siempre, estos encuentros. Te va dando muchas herramientas, y cuando vos querés hacer el ejercicio, uno está escribiendo, pero también está pensando si el problema, ponemos tres problemas, pero estás escribiendo y después decís, ¿será este el problema adecuado? ¿Viste? Cuando haces el árbol, la necesidad, ¿será este el más indicado? Y empezás ahí a reformularte, así que por eso está bueno el ejercicio que nos diste, porque nos hace pensar si está bien el problema que yo quiero trabajar, o es el otro el problema que tengo que trabajar. Así que bueno, nos pone así como en constante
duda y nos hace interrogar si esto que estamos haciendo es el camino correcto. Gracias, Patricia. Sí, es un poco para eso, para cuestionarnos. Pero ahí hago una aclaración porque uno también, depende del perfil, ¿eh? Uno también en un momento entra en la rueda de me voy a cuestionar todo el tiempo y nunca terminamos yendo a la acción, que es lo que importa. Entonces no nos olvidemos que ninguna de estas respuestas está bien o está mal, y que nosotros tenemos una responsabilidad en la acción, es lo que ustedes vienen haciendo todos los días, digo, que vienen trabajando por el bienestar de sus comunidades, con lo cual la duda y el cuestionarnos está bien y nos ayuda a reflexionar, y a esa duda y a ese cuestionarnos hay que ponerle un límite y decir, bueno, si me equivoqué, ¿qué vamos a hacer? Pero sí al menos hacer el esfuerzo de analizar qué es lo que está pasando para que todo lo que hagamos sea cada vez más efectivo, sea cada vez mejor y ayude cada vez a más personas. Elisa. Luis y Choni. Lo dejamos a Luis, que Choni habló antes, pero Luis levantó la mano antes, así que lo dejamos a Luis y ahí te doy la palabra, Choni. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, yo comentarte un poco que la verdad que me sirvió un montón, pero más que nada para saber en qué rumbo vamos con el programa que nosotros estamos desarrollando desde la institución. O sea, muchas cosas tienen que ver que no estamos equivocados. Todos esos ejercicios que usted lo mencionó anteriormente, ya lo habíamos trabajado, pero sin saberlo. Así que nos deja muy contentos. La verdad que vamos por buen camino y espero que podamos seguir fortaleciendo con la ayuda de ustedes el programa que nosotros y el proyecto que estamos desarrollando y que ya tenemos en marcha y está teniendo muy buen resultado. Era un poco eso nada más. Gracias, Luis, buenísimo. Está muy bueno también esto, ¿no? Reconocer que hayamos hecho o no los ejercicios. Uno siempre está analizando la realidad en la que interviene, ¿no? Entonces, eso también está bueno reconocérselo y decir, no importa, no hice el árbol de problemas, no me senté nunca a hacer el árbol de problemas. Bueno, ahora tengo esta herramienta, pero evidentemente el árbol de problemas ya lo hice, ya me lo pregunté, ¿no? Y esas cosas también están buenas reconocérnoslas. Choni. Sí, yo sumo lo que dijo Luis, que miramos nuestra realidad y miramos nuestra historia, y nos miramos para adentro. Así que fue interesante los ejemplos y los ejercicios que nos diste hoy, y bueno, y también esto nos lleva a poder juntarnos con nuestra comunidad o con nuestros compañeros de trabajo y poder pensar más interiormente, ir desmenuzando un poquito más, porque por ahí la vorágine de la realidad te hace ir para adelante, y es bueno también mirar un poquito para atrás. Y creo que ahí va a haber un buen recorte para saber cuál es el problema que tenemos urgente. Buenísimo. Sí, eso que menciona Choni también es súper importante. Digo, uno está trabajando todos los días, en general tenemos un montón de cosas que hacer, muchos somos voluntarios, digo, hay un montón de cosas, ¿no? Digo, cada uno tiene también su vida privada, familiar, hay un montón de cosas dando vueltas, cuesta, sobre todo cuando trabajamos en situaciones complicadas o con contextos complicados, cuesta detenerse y decir, bueno, este es el momento de pensar. Entonces, algunos ejercicios como estos que les propongo no es para que pensemos durante 40 horas en cuál es el problema, sino para al menos hacer unos ejercicios rápidos que nos obliguen a pausar la acción un momentito nada más para ser más asertivos a la próxima. Sofía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bueno, quería presentarme, soy Sofía, pertenezco al Movimiento Argentino de Canabicultores Unidos. Somos un movimiento canábico que estamos intentando gestionar un proyecto y si bien no hemos podido... Se cortó, ¿no? O ustedes la escuchan, se cortó. Bueno, a ver, mientras a Sofía, Sofía, no sé si ahí es que te entrecortó, te dejamos de escuchar. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha. Igual si querés probar sin cámara, no porque no te queramos ver, sino porque a veces funciona mejor la conexión sin cámara. Bien. Me presentaba, les comentaba que soy Sofía del Movimiento Argentino de Canabicultores Unidos.
Esta es la segunda vez que participamos del taller y la verdad es que queremos agradecer porque la información es muy importante. Nos ha servido para fijar ya un punto de inicio para ver hacia dónde ir, y si bien no hemos podido exteriorizar todo el trabajo interno que estuvimos haciendo hoy durante la tarde, sí nos estuvimos cuestionando mucho y sentimos que es muy fructífera la participación, así que vamos a continuar reuniéndonos los días que nos indiquen. Buenísimo, buenísimo, me alegro que se esté haciendo fructífero. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Una reflexión que le haya quedado del espacio, o que se les esté ocurriendo ahora. Bueno, hoy, la semana pasada estaban menos vergonzosos y vergonzosas, hoy parece que o ganó la vergüenza, o ganó trabajamos demasiado el día de hoy, que también puede ser. Entonces, yo lo que les propongo, si les parece bien, es encontrarnos el jueves que viene, a la misma hora. Vamos a avanzar en el taller 2 de diseño de proyectos sociales, vamos a ver otros componentes que hacen un proyecto social. Hoy vimos situación inicial, vimos también la situación deseada. La idea es que podamos trabajar en los siguientes componentes el jueves que viene, y un jueves más que vamos a tener el encuentro que mencionaba al principio, sobre cómo armar un presupuesto y sobre cómo evaluar, ¿no? Qué significa la evaluación en un proyecto social, y un quinto encuentro que va a ser una reunión de repaso, de dudas, preguntas sobre el programa de fortalecimiento y sobre cualquiera de los contenidos que hayamos visto por acá. Vuelvo a pedirles y vuelvo a mandar el enlace, si pueden compartirnos su opinión por esta vía, que es un formulario, que les voy a compartir por este chat, ahí se los estoy mandando de vuelta, y nada más que agradecerles muchísimo de mi parte. Ahora calculo que Gaby también va a querer hacer mención a algo, pero sí agradecerles muchísimo, y espero que les haya servido Muchas gracias. todo esto. Ay, te veo vos, estás... Gaby, no sé si querías compartir. Yo quería preguntarles si ya alguna de las personas que están acá participando hoy se descargaron las bases y condiciones, si ya las leyeron, si vieron la guía, si tienen alguna observación, si han intentado explorar el formulario, ¿cómo van con esos insumos que les compartimos y con el sitio? ¿Han tratado de ver los archivos, los documentos? ¿O todavía no han tenido tiempo de verlos? Yo no vi Hola, nada. buenas tardes, Gabriela. Disculpe, Hola, no sé si Julia. alguien quería hablar. Bien. Bueno, yo quería comentar que es la primera vez que estoy participando, o sea, de este primer taller, quiero decir, es el segundo encuentro. Pero bueno, no tengo buena conexión acá donde me encuentro, y todavía no tuve la oportunidad de descargar el formulario ni de ver las condiciones, los requisitos. Así que bueno, voy a tratar de ver si lo puedo hacer en un ciber, en alguna parte, y ver las bases y condiciones, ¿cómo se llama? Los requisitos para participar. Gracias, Julia. Son 3 documentos que les sugerimos que vean para el próximo encuentro. Así van reuniendo preguntas y vamos nosotros tratando de acompañarlos, ¿no? Primero, que lean las bases y condiciones. Es importante que las lean si piensan presentar una iniciativa, si piensan enviarnos un proyecto de su organización, para que lo que presenten se alinee a esas bases y condiciones. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el año pasado, entre las bases y condiciones expresábamos el monto máximo que se podía financiar. Y hay una organización que no leyó las bases y condiciones y el monto que solicitó fue mucho mayor al monto máximo. Si no se respetan esas reglas, entonces lamentablemente, aunque el proyecto esté muy bueno, no lo podemos tomar. Porque es muy importante que lean las bases y condiciones, ¿sí? Eso es el primer documento. Segundo documento, que está todo en la página, en la parte de compartir tu proyecto. Segundo, la guía. Es importante que se descarguen la guía, ¿sí? Porque ahí la guía tiene todas las preguntas que después van a tener que completar online en el formulario, ¿sí? El formulario no se lo pueden descargar, el formulario se completa online en el sitio, pero la guía sí se la pueden descargar.
Entonces, si quieren ver cómo es el formulario antes de llenarlo, descárguense la guía, que es el paso número 2. Hay 3 pasos para compartir el proyecto. Paso 1, descargar las bases y condiciones. Paso 2, descargar la guía para que lean bien cómo son las preguntas y qué pueden responder. Y paso 3, completar el formulario online cuando estén conectados, ¿sí? Les sugerimos que exploren la página, que exploren las herramientas, los documentos. Seguramente van a tener preguntas y así el próximo encuentro ya pueden compartir algunas de sus preguntas y van a estar como más cancheros cuando tengan que completar el formulario, el proyecto, ¿sí? Hay muchas ideas que estuvieron compartiendo acá en el chat. Bueno, son ideas para esos proyectos que se pueden desarrollar, que se pueden implementar. La cuestión es cómo los escribimos para que sea atractivo ante un comité de selección. Es muy interesante eso. No solamente la idea y qué quiero hacer yo para mejorar a mi comunidad, sino cómo lo comunico, ¿sí? Es importante ahí, complemento a lo que dice Gaby, que seamos claros. Por eso estas preguntas que estuvimos viendo hoy son importantes, ¿no? Porque nos ayudan a definir y acotar y decir, bueno, yo quiero trabajar esto, quiero aprovechar esta oportunidad, quiero resolver o abordar esta problemática que hay en mi comunidad. Cuanto más claros y claras sean ustedes escribiendo y compartiéndonos sus proyectos, más fácil va a ser leerlos, entender lo que están tratando de compartirnos, ponernos en la comunidad de la que nos están hablando, ¿no? Poder identificar junto a ustedes esos problemas, esas oportunidades y darnos cuenta, ¿no? De si lo que están proponiendo realmente va a permitir o pensamos que va a permitir generar esa situación, ¿no? Generar esa transformación que ustedes están logrando transformar. Entonces, tómense el tiempo de escribir los proyectos, de compartirnos los proyectos pensados, analizados, fijándose que compartir toda esta información de forma clara y de forma lo más concisa y concreta posible. Eso ayuda muchísimo. Los va a ayudar a ustedes, no solamente para el programa de fortalecimiento, y va a ayudar también al comité de evaluación, por supuesto. Y pueden hacernos preguntas específicas. Si ya empiezan a completar su proyecto y tienen dudas, nos pueden consultar y los podemos acompañar, ¿sí? Aprovechen esa instancia de acompañamiento durante la formulación también, ¿sí? Antes del 30. Muy bien. Bueno, si les parece entonces, excepto que alguien tenga algún comentario o pregunta adicional, vamos a dejar por hoy. Yo vuelvo a compartir por última vez el formulario para que no se lo pierdan de valoración del espacio y nos encontramos el jueves que viene. ¿Sí? Muchas gracias a todos y a todas, que pasen buena tarde. Claro, consultas de que una cosa importante. Cualquier persona que tenga consultas de cualquier tipo puede escribir a este correo que estoy poniendo por acá, por el chat de Zoom, y también tienen ese mismo correo en el sitio web del programa de fortalecimiento, que es fortalecimientocgc.com. ¿Sí? Muchas gracias a todos y a todas y que pasen muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Recuerden que el link es el mismo para el próximo encuentro. Muchas gracias. Adiós. Chao.